Una nube de polvo, espesa como una cortina sucia, se alzaba cada vez que un camión o un coche cruzaba la entrada principal del recinto. Las ruedas resbalaban sobre las piedras sueltas, y el aire estaba impregnado del olor agrio del sudor, el heno seco y el cuero curtido. Un gallo cacareaba sin convicción, apenas audible entre los gritos de los vendedores y los mugidos de los animales enjaulados. Frente al portón de hierro oxidado, una limusina negra, absurda en aquel paisaje terroso, frenó de golpe, dibujando surcos profundos en la tierra. Todos los rostros se giraron al unísono, como si una cuerda invisible los hubiera tirado. De la parte trasera descendió un hombre vestido con un traje blanco impecable, gafas oscuras y una arrogancia que parecía haber nacido con él. Su sola presencia rompió el tedio habitual de la subasta anual como una piedra lanzada en agua estancada. «Es Alejandro Montero», susurró un anciano a su nieto, entre asombro y temor. «El hombre que compra todo lo que mira». Nadie se atrevió a acercarse. Montero avanzó como si caminara sobre mármol, seguido por dos asistentes tan impecables que parecían de otro mundo, inmunes al polvo que se pegaba a todos los demás como una segunda piel. El campanario marcaba las 3 en punto cuando el primer lote fue llevado al ruedo. Un potro castaño, nervioso, pataleaba en el aire. Hubo aplausos, alguna risa. Lo de siempre. Hasta que un bramido salvaje desgarró el ambiente. Desde una jaula improvisada emergió una sombra viva. Un garañón negro, cubierto de sudor y espuma, estrelló su cuerpo contra los barrotes. Las cadenas crujieron. Algunos retrocedieron de inmediato, sombreros al suelo, bocas entreabiertas. El subastador, hombre de voz ronca y años lidiando con bestias temperamentales, palideció. «¡Atrás!», gritó alguien. «Ese no está domado». Los ojos del animal, negros como la noche sin luna, brillaban bajo el sol como brasas encendidas. Era furia pura, una criatura que parecía arrancada del corazón mismo del desierto. Desde un rincón, una joven de rostro curtido por el sol y cabello recogido en una trenza desordenada lo observaba en silencio. Sus botas gastadas apenas levantaban polvo. Pasaba desapercibida entre tantos sombreros elegantes y botas nuevas. Pero había algo en su mirada. Algo que no era simple curiosidad. El subastador recuperó la voz con esfuerzo. «Damas y caballeros, ahí lo tienen. ¿Quién se atreve?». Risas nerviosas chispearon como pólvora encendida. Nadie dio un paso. El garañón golpeó la tierra, desafiando. Entonces, Alejandro Montero sonrió con crueldad elegante y alzó la mano enguantada. «Propongo algo diferente», anunció con voz clara y autoritaria. «Ofrezco millones, aquí y ahora, al hombre o mujer capaz de montar y domar a esta bestia». El silencio cayó como un manto. Solo se oía el zumbido de los insectos. Hasta que el murmullo volvió, encendido por el olor del dinero. Un muchacho pecoso se adelantó, animado por vítores. Trepó la valla con torpeza, y voló hacia atrás como muñeco de trapo al primer embiste. Gritos, risas, apuestas improvisadas. La calma había muerto. Otro hombre lo intentó. Peor aún. Montero brillaba. Para él, aquello no era una apuesta, era un espectáculo. Los niños, encaramados a los barriles, lo vivían como una película viva. Un viejo domador masculló con amargura. «Ese animal no se compra, no se somete». Pero nadie escuchaba. Y entonces, una mano se alzó entre la multitud. Pequeña, firme, no temblaba. La joven de la trenza. Hubo burlas, carcajadas. Montero entrecerró los ojos, intrigado. «¿Tú?», preguntó con desprecio. «¿Crees poder hacer lo que estos hombres no lograron?». Ella sostuvo su mirada. «Deme una oportunidad», dijo, sin levantar la voz. El murmullo creció, temblando en el aire caliente. Y sin saberlo, en esa tarde polvorienta, los destinos de una muchacha invisible y un caballo salvaje estaban a punto de entrelazarse para siempre. Desde el fondo del recinto, un relincho desgarrador hizo temblar las vallas torcidas. Un par de trabajadores forcejeaban con la puerta de hierro, que crujía como una herida mal cerrada. Una sombra se lanzó con violencia, y el polvo volvió a levantarse. No era un simple caballo. Era una tempestad con forma de bestia, un torbellino de músculos tensos, pezuñas como cuchillas y espuma rabiosa brotando de sus fauces.
El garañón negro, descomunal, parecía forjado por la misma furia de la tierra. Relinchó hacia el cielo con un bramido que partía el aire, como si desafiara a los dioses mismos. Sus ojos, de un brillo antinatural, destilaban una mezcla de terror, furia y algo más profundo. Una pena antigua, casi humana, que helaba la sangre de quienes lo miraban. Los niños, antes divertidos, se aferraron con fuerza a las piernas de sus padres. Incluso los caballos amarrados a la distancia se agitaron, inquietos, como si el alma salvaje de la criatura los hubiera alcanzado. El garañón giraba con violencia, alzando nubes de polvo que amenazaban con tragarlo todo. El subastador intentó recuperar la compostura. Se aclaró la garganta, pero su voz traicionó su nerviosismo. Con ustedes, el ejemplar más extraordinario. Solo para quienes saben domar leyendas. Pero nadie se movió. Nadie respiró demasiado fuerte. El garañón golpeó el suelo con una brutalidad que parecía gritar. Aquí, mando yo. Desde su rincón, la joven de la trenza inclinó apenas la cabeza. No había miedo en sus ojos, sino algo más raro y poderoso, entendimiento. Como si aquella criatura le hablara en un lenguaje antiguo, olvidado por los hombres. Alejandro Montero, erguido junto a la valla, sonreía con la serenidad de quien se sabe dueño del caos. Para él, aquello no era un animal, sino un espectáculo. Una prueba. Un reto a la soberbia de los hombres que pensaban que todo, incluso el espíritu más indomable, podía ser comprado. Y de pronto, sin aviso, el garañón embistió un costado de la arena con furia descomunal. Las barreras crujieron como si fueran de cartón. El público retrocedió en estampida, envuelto en gritos y polvo. La criatura volvió al centro, resollando como una caldera a punto de estallar. Nadie se atrevía a acercarse. Montero, imperturbable, sacudió el polvo de su manga blanca con un gesto de fastidio. Se quitó las gafas oscuras lentamente y sus ojos, fríos como el acero, escudriñaron a la multitud. 20 millones, anunció con voz clara, como quien comenta el clima. Al primero que logre montar y domar a esta bestia frente a todos nosotros. El silencio cayó como un hachafo. Algunos hombres se miraron con duda. Otros apretaron los puños, tentados. Todos sabían que si Montero ofrecía algo, lo cumpliría. Pero también sabían que enfrentarse a ese ser no era valentía. Era locura. ¿Escucharon, señores? Repitió el subastador con una sonrisa temblorosa. 20 millones. Montero dio un paso más y lanzó su provocación final con una sonrisa hueca. ¿O es que ya no quedan hombres de verdad en esta tierra? Un joven delgado, rostro quemado por el sol y hambre en los ojos, tragó saliva y dio un paso al frente. Sus botas eran viejas, su camisa empapada de sudor, pero su ambición ardía. Era su oportunidad de escapar de la miseria. Desde su rincón, la joven lo observó con el corazón encogido. Sabía, incluso antes de que él lo supiera, que no tenía ninguna posibilidad. El muchacho se lanzó al ruedo con un ímpetu desesperado. El garañón ni siquiera lo miró. Solo lanzó una coz precisa que lo arrojó por los aires. Un golpe sordo, un grito ahogado y luego el polvo. 2 hombres corrieron a auxiliarlo. Montero soltó una carcajada seca. Una risa sin alma. ¿Nadie más?, preguntó paseando su mirada por la multitud. ¿No hay valientes aquí? El polvo empezaba a sentarse, cubriendo rostros tensos y cuerpos inmóviles. El tiempo, por un momento, pareció negarse a seguir adelante. Entonces algo se movió. Un gesto pequeño, casi invisible. Una presencia que solo él notó. El garañón giró la cabeza con brusquedad. Por primera vez en toda la tarde, sus orejas se alzaron. Alejandro siguió la mirada del animal, intrigado. Entre la multitud se alzaba una mano. Firme, pequeña, inamovible, como una promesa. El rumor se deslizó como una corriente subterránea, densa y serpenteante. No era admiración. Era miedo y codicia. ¿Viste cómo lo lanzó al aire?, susurró un hombre, secándose el sudor. Ese animal no es normal. Pero, 20 millones, compadre. 20. Esa palabra colgaba en el aire como un cebo de oro. Tentadora. Maldita. En el centro del ruedo, él se movía ahora en círculos lentos, como un león enjaulado, midiendo con una paciencia feroz.
No había perdido fuerza. Solo aguardaba. Un joven con botas recién compradas amagó con dar un paso. Su madre lo sujetó del brazo. «No seas idiota, Raúl», le murmuró, con los ojos llenos de pánico. Y mientras tanto, la mano seguía alzada. Tranquila. Firme. Preparada. Y el destino, que hasta ese momento había contenido el aliento, por fin se dispuso a avanzar. «Ese no es un caballo», murmuró uno de los hombres con voz áspera. «Es el demonio en persona». Al otro lado del ruedo, dos ancianos curtidos por el sol y el silencio discutían en voz baja. Uno señalaba al animal con un gesto casi reverente. El otro negaba con la cabeza, los labios apretados por la certeza del peligro. «Ningún hombre en su sano juicio va a salir vivo de eso», escupió hacia un costado con desprecio. «No importa cuántos ceros ponga ese ricachón en la oferta». Alejandro Montero observaba desde las sombras de su sombrero de ala ancha. Sus dedos jugaban con las llaves del coche, dejándolas tintinear con un sonido diminuto y arrogante que parecía cortar el aire como una daga fina. En medio de aquella tensión que se hacía espesa como melaza, él sonreía. Sonreía como un titiritero invisible que mueve los hilos de la avaricia humana sin tocar a nadie. Una sonrisa ladeada bastaba para encender las brasas de la codicia. Los murmullos crecían como un murmullo oscuro. De cuando en cuando, una carcajada nerviosa estallaba entre los espectadores, no como señal de diversión, sino como un escape breve y cobarde a la presión creciente. Y allí seguía ella, la joven de la trenza, inmóvil, como si todo el bullicio no le rozara la piel. No miraba al público, no miraba a Montero, miraba al caballo. Lo miraba con una intensidad que no era de juicio ni de miedo, sino de reconocimiento. Leía no solo al animal, sino a cada persona en la multitud, la lucha silenciosa entre el deseo de riqueza y el pánico visceral. Entonces ocurrió algo que no puede nombrarse del todo. El silencio cayó. No fue que alguien lo pidiera. No fue que algo en particular sucediera. Fue un silencio que nació del cansancio, del peso compartido de la realidad. Nadie se movía. Nadie respiraba con libertad. Era como si el mundo mismo se apretara el pecho con una mano invisible. Y fue entonces cuando, desde un rincón olvidado de la multitud, una figura empezó a avanzar. No corriendo, no temblando, sino caminando con paso firme, como si ningún polvo del mundo pudiera adherirse a sus pies. Era ella. Su paso partió el murmullo en dos. Algunos la miraron con burla, otros con lástima. Pero ella no los veía. Sus ojos estaban fijos en él. Y en ese instante, el caballo también la vio. No como ve a un enemigo. No como ve a una amenaza. La vio como quien reconoce algo que perdió hace mucho tiempo. El polvo aún flotaba en el aire cuando una nueva figura cruzó la arena. Era alto, de sombrero ancho y botas bien lustradas. Camisa entallada, brazos curtidos como cuero viejo. Algunos lo reconocieron al instante. «Es Ramírez», susurró un anciano. «Dicen que no hay caballo que no haya montado». La esperanza recorrió a la multitud como una chispa. Si alguien podía domar al monstruo, era él. Ramírez no saludó, no habló. Solo caminó hacia el centro. Su atención estaba clavada en el garañón. El caballo resoplaba, inquieto, las orejas giraban como rádares en constante alerta. Ramírez se quitó el sombrero, lo colgó en un poste. Sacó la cuerda de su cinturón, la hizo girar en el aire con gracia de bailarín. Entonces avanzó un paso. La tensión era tan espesa que podía cortarse con una navaja. El lazo surcó el aire con precisión letal y rozó el cuello del animal. Y todo estalló. El garañón se alzó sobre sus patas traseras, relinchando como un trueno en la montaña. Ramírez no dudó. Aprovechó el impulso, intentó sujetarse, montar, repetir ese salto que le había funcionado cientos de veces. Pero esta vez, no. El caballo giró sobre sí mismo con una agilidad imposible. Una coz cruzó el aire como una guadaña. Ramírez cayó como un saco vacío. El polvo se levantó con su cuerpo. El aire salió de sus pulmones en un bufido seco. La cuerda se le escurrió de los dedos. El caballo se alejó, trotando con furia, pateando el aire, dueño absoluto del mundo. Un grupo de ayudantes corrió. Ramírez se incorporó, tosiendo polvo y vergüenza. Más que su cuerpo, lo que sangraba era su orgullo.
Desde lo alto, Alejandro Montero aplaudió. Lento. Cruel. ¿Alguien más? Preguntó con una sonrisa torcida. El silencio cayó otra vez, ahora aún más denso. En medio de ese mar de miedo y duda, ella seguía de pie. No había retrocedido. No había pestañeado. Porque ella no veía a un monstruo. Veía a un alma que hablaba su mismo idioma, el de la libertad. Y justo cuando el polvo parecía asentarse, un nuevo hombre saltó la valla. Era joven, demasiado joven. Llevaba un pañuelo rojo al cuello, y una sonrisa forzada que se deshacía con cada paso que daba. Intentó sorprender al animal. Craso error. El garañón giró como un rayo y relinchó con tanta fuerza que los pájaros salieron volando de los árboles cercanos. El muchacho intentó montar de un salto, pero solo logró colgarse torpemente. Una sacudida bastó para lanzarlo como muñeco al vacío. Cayó de espaldas. No se movió. «Llamen al médico», gritó alguien. Ahora ya no era un espectáculo. Era una masacre disfrazada de apuesta. Uno tras otro, lo intentaron. Un veterano con fama de valiente perdió sangre en el primer intento. Otro quedó sin un diente. Otro más fue arrastrado por el suelo como un muñeco de feria. La arena se manchaba de rojo. Y en medio del desastre, Alejandro Montero no movía ni un músculo. Solo observaba, como quien contempla un tablero de ajedrez. Y ella, siempre ella, quietecita, con la mirada firme, sin pestañear, esperando, como quien sabe que el momento aún no ha llegado. Las risas no eran limpias, no eran sinceras, eran carcajadas nerviosas, incómodas, que se contagiaban como un eco maldito hasta adueñarse del recinto entero. Algunos reían para no llorar, otros para no quedar como cobardes ante la mirada afilada del resto. De pie junto a la valla, Alejandro Montero se mantenía erguido como un rey satisfecho contemplando a sus bufones. Dejó escapar una risa lenta, calculada, antes de quitarse los lentes oscuros con una parsimonia casi teatral, como si saboreara cada instante del espectáculo. «¿Eso es todo?», preguntó con fingida sorpresa, su voz cortando la tensión como un cuchillo. «¿Estos son los grandes domadores de los que tanto he oído hablar?». El murmullo murió de golpe. Nadie quería cruzar miradas con él. Montero avanzó unos pasos entre la multitud, moviendo las manos como si explicara lo obvio a un grupo de niños torpes. «Ofrezco millones, caballeros», continuó, con una sonrisa afilada como veneno, «y lo único que recibo es una colección de fracasos». ¡Qué decepción! La humillación pesaba en el aire como un vapor denso, pegándose a la piel. Los hombres curtidos por años de trabajo en el campo bajaban la mirada o fingían estar distraídos. Algunos apretaban los puños, pero ninguno se atrevía a responder. La derrota, más que física, había calado en el orgullo. Cerca de la valla, una mujer mayor susurró a su esposo: «Ese hombre no viene a comprar caballos. Viene a comprar dignidades». En el centro del ruedo, él resoplaba con fuerza. Su espuma salpicaba los belfos oscuros. No parecía cansado, sino expectante, como si entendiera cada palabra lanzada al aire. Alejandro se detuvo. Sacó un pañuelo blanco y se limpió las manos con una delicadeza casi ofensiva, como si la sola existencia de aquel ambiente le resultara sucia. «Vamos, anímense», dijo, dejando caer cada palabra como un golpe seco. «¿Nadie quiere hacerse rico hoy?». El silencio fue la única respuesta. El subastador, en un último intento por animar el ambiente, tosió y alzó la voz: «Recuerden, señores, 20 millones al que logre montar al potro. Una oportunidad irrepetible». Pero ya no había emoción. Ni siquiera miedo. Solo resignación. Él ya no era un premio. Era un verdugo. Entonces, entre todos ellos, ella. La joven. La que no había dicho una sola palabra. Sus ojos seguían fijos en el animal, pero algo nuevo había en su mirada. No era solo decisión. Era algo más hondo. Algo nacido de una herida antigua, de una pérdida enterrada en la memoria. Y mientras las burlas del millonario flotaban como un veneno en el aire, ella dio un paso. Uno solo, pero suficiente para que todo comenzara a cambiar. El ambiente en la subasta se volvió espeso, como si el tiempo se hubiera estancado. Las risas falsas se desvanecieron. Solo quedaron suspiros y miradas al suelo.
Algunos comenzaron a alejarse, fingiendo urgencias de último minuto. Nadie quería ser el siguiente en caer. El potro seguía allí, inmóvil. Respiraba lento, con los flancos como fuelles. Observaba con una calma extraña, como si disfrutara viendo cómo el valor de los hombres se deshacía como sal bajo la lluvia. «Esto no tiene sentido», murmuró un ranchero, sacudiendo la cabeza con pesar. «Ese caballo no está para ser domado. No hoy. No aquí». Un niño, encaramado sobre los hombros de su padre, preguntó en voz alta: «¿Por qué nadie puede?». El padre no respondió. Solo lo abrazó con más fuerza y bajó la mirada, como si la respuesta fuera demasiado amarga. El subastador, con la garganta seca, volvió a intentarlo. «Recuerden, hay una gran recompensa». Pero ni él creía ya en sus palabras. «Ni todo el oro del mundo puede comprar el alma de un caballo como ese», susurró un anciano desde el borde del ruedo. El comentario flotó en el aire como una verdad incómoda. Montero, de brazos cruzados, apenas sonreía. Observaba el espectáculo con la paciencia cruel de un cazador que sabe que su presa terminará cayendo. Y ella, la joven de la trenza, seguía allí, inmóvil, plantada con firmeza sobre la tierra cuarteada. No había prisa ni miedo en su rostro. Tampoco arrogancia. Solo una calma tensa, como quien escucha una música que nadie más puede oír. Un par de hombres empezaron a murmurar, señalándola con disimulo. «¿Será que va a intentarlo?», susurró uno. «¿Una mujer? ¿Con ese animal?». La incredulidad se sentía en el aire. Pero también algo más, una chispa. Apenas visible, pero viva. Él también la miraba. No con hostilidad, ni con el desafío que lanzó a los demás. La miraba como quien reconoce algo perdido hace tiempo. Una sombra familiar. Nadie la vio venir. Nadie notó a esa silueta delgada que avanzaba entre los cuerpos, flotando entre susurros y pasos pesados. Su ropa, curtida por el sol, se confundía con el polvo. Su trenza se movía como un látigo suave. Parecía joven, sí, pero sus ojos llevaban el peso de muchas batallas. De cosas que no se nombran. Y sin pronunciar palabra, entró en la historia como entran los cambios, sin permiso, sin ruido, pero para siempre. Un niño la señaló en voz alta. Su madre, incómoda, le bajó el brazo de inmediato. Un hombre la fulminó con el ceño fruncido, como si su sola presencia le ofendiera. Otro se rió por lo bajo, sin razón evidente. Pero ella no respondió. No hacía falta. Su mirada no buscaba aprobación ni respeto. Buscaba algo más. Cuando llegó al borde del ruedo, no dijo palabra. Apoyó ambas manos sobre la cerca de madera, nudillos sucios, uñas partidas, y entonces lo vio. Frente a frente. El garañón giró apenas la cabeza. No relinchó, no embistió. Solo la miró. Como si, muy en el fondo, algo de ella le resultara familiar. Un destello. Un eco antiguo. Ella sostuvo esa mirada sin pestañear. A su alrededor seguía el murmullo incrédulo, las apuestas estancadas. Pero por un instante, el mundo pareció detenerse. Ya no había público. Ya no había desafío. Solo estaban ellos dos. Como si ya se conocieran. Como si se recordaran. «¿Quién es esa?», preguntó alguien, con sorna. «Una loca más», respondió otro. «No va a durar ni un minuto». Desde su podio, el subastador la observaba desconcertado. Alejandro Montero, desde su sitio privilegiado, entrecerró los ojos con una mezcla de burla y sospecha. «¿Y ahora qué?», murmuró, casi divertido. «¿Caridad o suicidio?». Entonces ella habló. Por primera vez. «Quiero intentarlo», dijo. No gritó. No suplicó. Lo dijo con una calma que desarmaba. El silencio que siguió fue espeso, como si hasta el polvo del aire se hubiera congelado. Nadie supo cómo reaccionar. «Muchacha, esto no es un juego», advirtió el subastador. «Ya viste lo que pasó». «Lo vi», respondió ella, firme. «Por eso quiero hacerlo». Alejandro sonrió, pero sus ojos seguían fríos. «Déjenla», ordenó. «Esto va a estar bueno». La valla se abrió con un chirrido. Ella no se movió de inmediato. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y entonces, entró. El caballo alzó la cabeza. Caminó unos pasos hacia el centro. Tenía los músculos tensos,
los cascos marcando la tierra con firmeza. Pero no atacó. No parecía furioso. Parecía curioso. Ella no corrió. No levantó las manos. No trató de atarlo. Se quedó quieta. Lo miró con respeto. Como quien habla sin palabras. Como quien sabe que, antes de domar un cuerpo, hay que tocar una herida. Y entonces, dio un paso. Lento. Medido. El murmullo detrás de ella se alzó como una marea. Voces incrédulas. Apuestas reactivadas. Pero ella no escuchaba. Cada metro que avanzaba la acercaba a algo que no comprendía del todo. Un recuerdo dormido. Una promesa sin cumplir. Un pasado roto que volvía a respirar. El caballo tampoco se movía. Solo la observaba. Como si también recordara. Los comentarios punzantes volaban desde las gradas. ¿Qué se cree esa mocosa? Va a volar como los otros. Seguro ni sabe montar. Las palabras eran piedras invisibles. Pero ella caminaba como quien ya había cruzado tormentas más crueles. Como quien sabe que el veneno de las lenguas no mata a quien ya ha sido herido más hondo. Algunas mujeres la miraban con una mezcla de sorna y compasión. Los hombres cruzaban los brazos, seguros de que presenciarían otro desastre. Solo unos pocos, los más viejos, guardaban silencio. Ojos curtidos por la pérdida. Por la memoria. Arriba, el subastador tragó saliva. Dudaba. No sabía si parar el espectáculo o dejarlo seguir. Alejandro, en cambio, disfrutaba. Observaba como un niño cruel mira un insecto bajo un vaso, sabiendo que el final será violento y entretenido. «¡Qué pérdida de tiempo!», murmuró, aunque esta vez sin tanta convicción. La joven ya estaba a unos metros del garañón. Él seguía inmóvil, observándola. No había relinchos, ni embestidas, solo ojos oscuros, cargados de una inteligencia antigua. Silenciosa. Las risas estallaron cuando ella soltó el lazo y lo dejó caer. No pensaba usarlo. «Amárralo, tonta. Te va a matar». Ella no respondió. No bajó la mirada. Dio otro paso, casi imperceptible. Como si pidiera permiso en un idioma que nadie recordaba. El garañón giró las orejas hacia ella. Tenso, sí. Pero no cargó. Solo esperó. Cada pequeño avance era una victoria invisible. Una guerra ganada contra el miedo que flotaba en el ambiente como niebla espesa. Cada gesto suyo, calculado y humilde, parecía susurrarle al animal en una frecuencia secreta. Alejandro frunció el ceño. Por primera vez, incómodo. «¿Qué demonios está haciendo?», preguntó uno de sus asistentes. «Perdiendo el tiempo», gruñó él. Aunque su voz ya no sonaba tan segura. La joven se detuvo. A un suspiro de distancia. Extendió una mano. No hacia la cabeza del animal, como haría un domador común. Hacia el pecho. Al centro mismo de su miedo. No tocó. Solo esperó. El garañón bufó. Movió el cuello. Dudó. Parecía que todo iba a estallar, pero no. Dio un paso. Torpe. Breve. Un paso hacia ella. Ella tembló. Pero no retrocedió. No por valentía temeraria, sino por algo más hondo. Algo nacido de la memoria. Y entonces, todo cambió. No en ella. No en el caballo. En el aire. En la mirada de quienes observaban. Las risas murieron. Las burlas se extinguieron como velas en un viento frío. Solo quedó silencio. Denso. Reverente. Porque allí, frente a todos, se revelaba una verdad antigua. Hay fuerzas que no se dominan con látigos ni se compran con dinero. Fuerzas que solo responden al lenguaje del alma. Y esa chica, nadie sabía cómo, pero hablaba ese idioma olvidado. Pero algo en la postura del garañón había cambiado. Ya no era solo furia o desafío, era duda. Una incertidumbre silenciosa que se asomaba en la rigidez de su cuello, en el leve parpadeo de sus ojos oscuros. Como si la presencia de aquella muchacha removiera en él un recuerdo antiguo, enterrado bajo capas de miedo, abandono y rabia. Ella respiró hondo. Sentía las miradas taladrándole la espalda, el juicio, la burla, la condena anticipada. Pero también sentía otra cosa, algo más poderoso. No era ambición. No era gloria. Era una oportunidad. No para ganar, sino para sanar. Una llamada que la había traído hasta allí desde mucho antes de que supiera que este día llegaría.
Una promesa escrita en un idioma sin palabras. Avanzó 2 pasos más, con la respiración acompasada al ritmo del animal. Cada movimiento era medido, preciso, como si caminara sobre el filo de una cuerda invisible que unía 2 mundos rotos. Entre ella y el caballo comenzaba a tejerse un lazo sutil, frágil como el primer hilo de luz al amanecer. Desde detrás, la voz del subastador rompió el momento como una piedra lanzada al agua. «Niña, basta ya. Esto no es un juego». Ella no volteó. No desvió la mirada. Habló sin alzar la voz, pero su tono fue firme, irrebatible. «Quiero intentarlo». El silencio cayó como una losa. Todo el aire pareció ser absorbido por esa única frase. El subastador dudó. Buscó con la mirada a Alejandro Montero, como un soldado esperando órdenes de un general. Pero Alejandro no respondió enseguida. Jugaba con su anillo, girándolo lentamente como si decidiera el destino de alguien más con ese simple gesto. Su sonrisa burlona había desaparecido. En su lugar, quedaba una expresión dura, calculadora. «Déjenla», ordenó finalmente, con una voz tan afilada como un cuchillo. La joven asintió apenas, como si ese permiso no cambiara nada. Ya había tomado su decisión mucho antes de que nadie le diera la palabra. Uno de los ayudantes, un hombre curtido por los años y el sol, se acercó al subastador y murmuró algo al oído. Pero era tarde. Todos lo entendieron. Nada podría detener lo que estaba a punto de suceder. Ella desató la cuerda de su cinturón y la dejó caer. No la necesitaría. No hoy. Dio un paso. Otro más. Bajo sus botas, el suelo parecía vibrar con la tensión viva del animal. Pero lo que se jugaba allí no era solo el riesgo de una caída o una embestida. Era algo más profundo. Si fallaba, no solo perdería el momento. Rompería algo que no podría ser reparado jamás. El garañón giró la cabeza. Su respiración sonaba como un tambor bajo la piel. Sus músculos se tensaban, listos para la reacción. Pero sus ojos no ardían con odio. Ardían con confusión. Con un atisbo de apertura. Ella extendió la mano, lenta, con la palma hacia abajo. No le ofrecía un toque. Le ofrecía su historia. Su confianza. Su herida abierta. Un suspiro cruzó entre los espectadores. Una brisa de temor y asombro. Algunos cerraron los ojos, esperando lo inevitable. Otros se quedaron inmóviles, sin atreverse siquiera a respirar. El caballo bajó apenas la cabeza. Un gesto leve, pero suficiente. Ella no sonrió. No celebró. Solo avanzó un paso más. Firme, serena. Y en ese pequeño milagro, pidió su oportunidad. No al público. No al hombre con dinero. Al caballo. Solo a él. Y por primera vez en toda la tarde, él no dijo que no. El murmullo de la multitud se extinguió. Solo quedaban respiraciones contenidas, corazones acelerados. Porque todos sabían que, en ese preciso instante, la decisión ya no pertenecía a ella. Ni al garañón. La tenía Alejandro Montero. Erguido junto a la valla como un dios de tierra y cuero, decidiendo el destino de simples mortales. Se acarició lentamente la barba, saboreando el poder que aún le quedaba. Su sonrisa, antes abierta y arrogante, era ahora una línea torcida, apenas una mueca. Observó a la joven, sin armas, sin látigo, sin protección. Solo ella. Y su voluntad, tan intensa que parecía arder bajo la piel. ¿De verdad crees que puedes hacerlo?, preguntó, con voz baja, venenosa, obligando a todos a inclinarse hacia adelante para oír. La joven no contestó con palabras. Su mirada habló por ella. Limpia, directa, inquebrantable. Alejandro sostuvo esa mirada como quien juega con un insecto entre los dedos, midiendo cuánta presión puede aplicar antes de destruirlo. Podría haberla humillado. Podría haberla expulsado, recordándole que el mundo pertenece a quienes tienen poder, no sueños. Pero algo, diminuto y molesto, se encendió dentro de él. No era compasión. No sabía sentir eso. Era curiosidad. Una chispa que le rozó la nuca como un escalofrío. Se giró lentamente, alargando la tensión como un verdugo que retrasa la caída del hacha. Y cuando el silencio ya dolía, dijo, con una voz que hizo eco en todo el recinto. Muy bien. Te daré tu oportunidad. El murmullo estalló como una olla hirviendo.
Algunos aplaudieron. Otros se taparon la boca, incapaces de creer lo que acababan de oír. Era una locura. Una sentencia. Alejandro levantó la mano y el silencio volvió. Pero con una condición, añadió, saboreando cada palabra. Si caes, si fracasas, no habrá segundos intentos. La joven asintió una sola vez. No pidió excepciones. No necesitaba más. El caballo, ajeno a todo, resopló. Sacudió su crin negra como estandarte al viento. No parecía impaciente. Parecía expectante. Alejandro se apartó de la valla y regresó a su sitio. Desde allí tendría la mejor vista. Quería verlo. Quería verla caer. Estaba seguro de que lo haría. Y sin embargo, en lo más hondo de su ser, donde ni él mismo se atrevía a entrar, una voz susurraba que lo que había puesto en marcha no podría detenerlo. Ella se volvió hacia el garañón. Ya no había obstáculos. Ya no había permisos que pedir. Estaban ella y el caballo. Dos almas heridas. Dos cicatrices abiertas. Dos historias cruzadas por la voluntad del destino o de algo más grande. Y cuando avanzó ese siguiente paso, el mundo entero contuvo el aliento. La tensión era palpable, tan densa que cada crujido de las botas de la joven al rozar la tierra seca resonaba como un trueno contenido. El silencio se había apoderado del lugar, y no había espacio para risas nerviosas ni gritos ansiosos. Solo miradas fijas, como si todos temieran que el más mínimo ruido pudiera romper el delicado hilo que comenzaba a tensarse entre ella y el caballo. El animal no se movía. Sus orejas giraban nerviosas, captando cada vibración, cada respiración contenida del público. No retrocedía, pero tampoco relajaba su postura. Su cuerpo, tenso como una cuerda a punto de romperse, parecía contener toda la furia de la naturaleza, pero sus ojos, esos ojos oscuros como la noche sin luna, no mostraban ira. Solo una fría duda, una confusión primordial. La joven no llevaba soga ni látigo. Su presencia era lo único que ofrecía, desnuda de cualquier desafío, despojada de todas las armas. Solo caminaba, paso a paso, con una calma tan precisa que parecía flotar en el aire. Cada movimiento era una petición de permiso, una respetuosa súplica de acercarse sin invadir su espacio sagrado. No imponía, solo se ofrecía. Su cabello, que caía en una trenza sobre su hombro, se revolvió con una ráfaga de viento, pero ella no se inmutó. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existían esos pocos metros entre ella y el caballo, y en ese espacio, su corazón latía con fuerza, retumbando en sus oídos. Pero su rostro, imperturbable, mantenía la serenidad de quien sabe que la verdadera batalla es interna. El caballo, finalmente, resopló con fuerza, levantando una nube de polvo a su alrededor. Sus patas arañaron la tierra, dudando, evaluando la intención de esa figura quieta frente a él. La joven no dio un paso hacia adelante, ni extendió la mano aún. En su lugar, bajó la mirada, no por sumisión, sino por respeto, permitiéndole a él la primera decisión. ¿Se acercaría? ¿Lo rechazaría? Los murmullos del público eran apenas susurros, interrumpidos solo por la respiración contenida de los presentes. Alejandro Montero, observando desde las gradas, no apartaba la vista de la escena. Sabía que lo que estaba sucediendo no era un truco barato. Algo en su interior lo sentía. La joven, quieta, extendió su mano lentamente, con la palma hacia abajo, como una promesa silenciosa. No llevaba nada escondido, nada que ocultar. Solo un gesto de completa transparencia, un ofrecimiento de compañía. En ese sencillo movimiento, se sellaba algo más grande, algo que ni ella misma comprendía del todo. El caballo, con una duda palpante, dio un paso lateral, tanteando la situación. Las miradas del público seguían cada uno de los movimientos con la misma tensión, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Y entonces, lo inesperado. El caballo avanzó, apenas un paso, tímido, como si reconociera algo familiar en la joven. Un leve suspiro de alivio se escapó de los espectadores, casi inaudible. La joven, sin celebrar, sin hacer alarde de lo que acababa de suceder, simplemente sonrió. No fue una sonrisa de triunfo, sino una de aceptación, como si supiera que este primer paso era solo el comienzo de algo mucho más profundo. El caballo, lentamente, acercó su cuello,
estirándolo hacia la mano extendida de la joven. Sus labios rozaron apenas la yema de sus dedos, un contacto tan leve que si alguien hubiera parpadeado, lo habría perdido. En ese roce, un suspiro colectivo recorrió el recinto. Algo se rompió en el animal, no era derrota, no era sumisión, sino un recordatorio de que en su alma salvaje aún quedaba un rincón donde la confianza podía nacer. Ella retiró la mano, dándole espacio, sin prisa, sin forzar nada. Sabía que la verdadera confianza no se exige, se construye, paso a paso, con paciencia. El público seguía en silencio, entendiendo, aunque de manera instintiva, que acababan de presenciar un pequeño milagro. Alejandro Montero, de brazos cruzados, se removió incómodo. Algo dentro de él se había agitado, algo que había creído muerto hacía mucho tiempo. La joven, quieta, sin moverse, esperó. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, pero en ese primer roce, en ese susurro de piel contra piel, había nacido una promesa que no pensaba romper. El espacio entre ellos, que antes parecía vasto, ahora parecía aún más inmenso. No era la distancia física lo que importaba, sino la enorme brecha de desconfianza que la joven debía atravesar, palmo a palmo, sin apresurarse, sin imponer nada. El caballo ladeó la cabeza, inquieto, como buscando comprender qué clase de ser era aquella que no intentaba dominarlo ni apresarlo. La joven, sin mover la mano, dio un pequeño paso lateral, ofreciéndole más espacio, un gesto de total respeto. No había trampa, no había lazo, solo una oferta genuina de tregua. El caballo, por primera vez, bajó ligeramente la cabeza, no en rendición, sino en curiosidad. Un paso hacia ella, firme, pesado, rompió el silencio. El polvo se levantó con la pezuña del animal, pero esta vez no había miedo, solo una lenta aceptación. Y con ese simple movimiento, la distancia entre ellos, que parecía infinita, comenzó a cerrarse. La mirada del caballo seguía fija en ella, pero en sus ojos ya no había furia ni locura, solo un dolor profundo, como un recuerdo confuso, un susurro de confianza luchando por emerger desde las grietas de su alma endurecida. La joven extendió nuevamente la mano, con suavidad, como una promesa callada. Esta vez, él no se apartó. Permitió que la leve caricia lo tocara, temblando bajo el contacto, como si algo olvidado despertara dentro de él, algo que había estado dormido durante años de aislamiento. Ella no se apresuró, no intentó apresarlo ni dominarlo, simplemente permaneció allí, respirando con él, compartiendo su desconfianza. Cada segundo que pasaba sin violencia era una pequeña victoria, un paso más en la construcción de un puente entre dos mundos que el miedo había separado. La multitud seguía en absoluto silencio, respetuosa, como si comprendiera que lo que sucedía no era solo un encuentro entre un animal y una persona, sino algo más grande, algo que los tocaba profundamente. Con un leve gesto, la joven apoyó su frente contra el cuello del caballo, cerrando los ojos, dejándose envolver por su aroma, el polvo, el sudor y la libertad salvaje. No había miedo en su gesto, solo una entrega absoluta a la posibilidad de ser rechazada. Aún así, seguir ahí, en ese instante. El caballo tensó los músculos y retrocedió un paso, dudando, como si todo su ser estuviera dividido entre huir y acercarse. El mundo entero contenía el aliento. Pero, como si un recuerdo antiguo lo alcanzara, el caballo bajó la cabeza y rozó con torpeza su espalda. Un gesto infantil, tímido, como quien se atreve a tocar algo sagrado con dedos temblorosos. La joven sonrió, no para el público, sino para sí misma. Sabía que la verdadera conexión no radicaba en haberlo montado, sino en haberle devuelto la fe. Había cruzado el abismo entre el miedo y la confianza. Y ahora, en el centro de esa arena polvorienta, no había vencedores ni vencidos, solo dos seres que, por un momento, caminaban juntos en paz. El polvo se levantaba suavemente a su alrededor, como si los envolviera en una atmósfera dorada e intocable. La multitud, que antes era ruidosa y bulliciosa, ahora se había sumido en un silencio reverente, el silencio de quienes han sido testigos de un milagro, aunque no sepan cómo nombrarlo. Un niño, sentado sobre los hombros de su padre, rompió ese silencio con una pregunta susurrada. «Papá, eso es magia». El padre, incapaz de responder, asintió en silencio.
No era magia en el sentido de los cuentos, era algo mucho más profundo, algo verdadero, que probaba que, aunque las heridas fueran profundas, podían sanar cuando se tocaban con respeto. Alejandro Montero, acostumbrado a ver el mundo rendirse ante su poder y dinero, se encontró de pie, sin darse cuenta, sus lentes colgando de un dedo tembloroso. Su control, su juego, su apuesta, todo se le escurría entre los dedos, y en su rostro brillaba una incredulidad que hacía años no se veía. La joven, aún montada, no celebró, no levantó los brazos en señal de victoria, no buscó el aplauso. Solo acarició nuevamente el cuello del caballo, agradeciendo en silencio. El verdadero triunfo no era haberlo montado, sino haber restablecido su fe. Cada paso que daban juntos, ligero y decidido, era una afirmación de confianza. El caballo no obedecía órdenes, respondía a algo más antiguo y profundo que las imposiciones, algo que solo podría ser entendido por aquellos que, como ella, se atrevían a acompañar en lugar de dominar. La multitud estalló en un aplauso, pero no fue un aplauso ruidoso o festivo, sino uno cargado de asombro y emoción contenida, como un reconocimiento profundo y sincero. La joven, aún montada sobre el animal, no buscó la ovación, no miró al público. Su mundo seguía siendo el mismo, ella y el caballo, caminando juntos por primera vez sin miedo ni cadenas. Finalmente, cuando se detuvieron en el centro de la arena, el polvo cayó como un manto suave sobre ellos. La joven se inclinó hacia el cuello del caballo, apoyó su frente contra su crin, y en ese gesto final, el acto quedó completo. La multitud, sin palabras, observó. Sabían que lo que habían presenciado no era solo un espectáculo, era una lección de humildad, de paciencia, de fe. El aplauso se alzó como un suspiro profundo, no estridente ni desbordado, sino tan puro y sincero que parecía surgir del fondo del alma, como una ola que brota del corazón, no de la costumbre. No aplaudían solo a la joven, aplaudían a esa chispa de esperanza, esa posibilidad remota, pero viva, de que la ternura podía vencer donde la fuerza había fracasado. Alejandro Montero, aún de pie, cerró los ojos un instante, como si quisiera protegerse de una verdad que lo golpeaba con más fuerza que cualquier derrota. No comprendía cómo había sucedido, no entendía por qué ese caballo salvaje y brutal había cedido ante alguien tan frágil, tan aparentemente vulnerable. Pero en el fondo, muy en el fondo, una voz que creía haber enterrado bajo años de cinismo le susurró la respuesta. No se había rendido, había elegido a la joven. Ella, ajena al alboroto que crecía a su alrededor, levantó la mirada, pero no buscó los ojos de Alejandro ni los del subastador ni los de la multitud. Solo miró al caballo, y en esa mirada cabía todo el agradecimiento, el respeto y la promesa silenciosa de que nunca más estaría solo. Mientras el mundo estallaba en aplausos, mientras algunos hombres murmuraban entre lágrimas discretas, Alejandro Montero se dio cuenta, en un destello de dolorosa lucidez, de que había perdido algo mucho más valioso que una simple apuesta. Había perdido la ilusión de que todo en la vida podía ser comprado. Por primera vez en muchos años, no encontró palabras para llenar ese vacío. El aplauso aún resonaba como un eco lejano cuando Alejandro, arrastrado por una mezcla amarga de humillación y desconcierto, rompió el silencio y descendió de su estrado. Como un trueno contenido, sus pasos pesados removieron el polvo seco. Su mirada, fija en la figura diminuta que acariciaba suavemente el cuello del caballo, reflejaba no la arrogancia de antes, sino una nueva urgencia, casi desesperada, por comprender lo que acababa de suceder. Se abrió paso entre la multitud, que temerosamente se apartaba, anticipando la furia que chisporroteaba en sus ojos. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie quiso ser el obstáculo entre el hombre herido y su necesidad de respuestas. Cuando llegó al borde de la arena, su voz se alzó cortante, impregnada de incredulidad. ¿Cómo lo hiciste? Su frustración no podía ocultarse. ¿Qué truco usaste? La joven, aún sentada sobre el caballo, levantó la cabeza. Sus ojos, serenos y firmes, se encontraron con los de Alejandro. No había en ellos desafío, ni arrogancia, ni miedo, solo la tranquila convicción de alguien que no tiene nada que demostrar. El caballo permanecía quieto bajo ella, respirando hondo, como si comprendiera que ese momento también le pertenecía. Alejandro dio un paso adelante,
agitando la mano en el aire, como si pudiera despejar la maraña de emociones que le nublaban el juicio. No aceptaba lo que veía. No podía aceptar que su desafío, su espectáculo diseñado para humillar y reafirmar su poder, hubiera terminado en algo que escapaba a sus reglas. «Quiero una explicación», exigió, su voz quebrándose al final, traicionando su creciente vulnerabilidad. La joven descendió lentamente, deslizándose con la misma suavidad con la que había subido. El crujido de sus botas al tocar el suelo resonó apenas. Caminó hacia él, sin apresurarse, dejando al caballo detrás, libre, sin ataduras. La multitud, que hasta ese momento había sido espectadora muda, contuvo el aliento ante el choque inminente. Ella lo miró, sin desafío ni reproche, solo con una calma desconcertante, como quien observa una tormenta desde un refugio seguro. «No lo domé», dijo con suavidad, y esas palabras flotaron en el aire, incomprensibles para un hombre que solo entendía la lógica de la fuerza y la posesión. Alejandro frunció el ceño, incapaz de comprender. «Entonces, ¿qué fue esto?», gruñó, señalando al caballo con un gesto brusco. «¿Te obedece?». La joven negó suavemente con la cabeza, y luego, con un leve giro hacia el caballo, respondió: «No me obedece», y luego corrigió: «¿Me escucha?». Esa simple frase, dicha sin grandilocuencias, golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier insulto. En lo más profundo de su ser, comprendió la diferencia. Domar era imponer, escuchar era confiar. Y la confianza no se compra, no se exige, se gana o no se tiene. Alejandro, por un largo momento, quedó mudo. Su boca se abrió ligeramente, pero las palabras no salieron. La multitud, percibiendo la vulnerabilidad de quien siempre había estado por encima de todos, se sumió en un respetuoso silencio, como si entendiera que presenciaban no solo la caída de un hombre, sino algo mucho más profundo. Su primer encuentro real con una verdad que no podía controlar. La joven se volvió hacia el caballo, y con un gesto sutil, le rozó el cuello. Él, como entendiendo el gesto, inclinó la cabeza hacia ella, cerrando brevemente los ojos. No había necesidad de más pruebas, no hacía falta explicación alguna. Alejandro, aún inmóvil, sintió como algo dentro de él se resquebrajaba. No era rabia, no era odio, era la certeza de que, a pesar de todo su dinero, su estatus y su poder, había fronteras que jamás podría cruzar. Había olvidado cómo acercarse sin destruir. Mientras ella y el caballo salían juntos de la arena, dejando atrás un silencio reverente y a un millonario roto, una semilla de duda se plantó en el corazón de Alejandro Montero. Tal vez, solo tal vez, había perdido algo mucho más valioso que una apuesta. Había perdido la oportunidad de ser escuchado. Alejandro Montero descubrió, en el silencio pesado de esa tarde, que de todas las derrotas posibles, perder ante la verdad era la única que dejaba cicatrices que ni el dinero ni el poder podían borrar. La brisa que acariciaba la arena parecía susurrar una nostalgia invisible, como si el mismo viento recordara algo que el tiempo había intentado esconder. La joven, con la mirada fija en el caballo, dejó escapar un parpadeo que revelaba mucho más de lo que cualquiera de los presentes habría imaginado. En ese fugaz instante, el tiempo retrocedió, como un sueño del que no se puede despertar. Frente a ella, el recuerdo de un potro pequeño, torpe y frágil, emergió en la memoria. Un ser lleno de vida y promesas, con ojos brillantes que aún guardaban el anhelo de descubrir el mundo. A su lado, una niña, con el cabello enredado y las rodillas llenas de tierra, lo seguía a todas partes, como una sombra leal. No había cadenas ni látigos, solo la pureza de su conexión, solo juegos en el campo, caricias robadas al viento y palabras de esperanza susurradas en secreto. Cada tarde, al concluir sus tareas, ella corría hacia el corral, donde el potro la esperaba. Juntos, soñaban con cruzar montañas y ríos, sin que nadie pudiera detenerlos. Pero como todo cuento de infancia, la realidad llegó con dureza. Un día, sin previo aviso, el potro fue arrancado de su lado. Un camión de aspecto oxidado lo esperaba, y hombres de manos ásperas y ojos vacíos lo empujaban sin piedad. La niña gritó, corrió tras él, pero sus palabras se perdieron en el rugido del motor que comenzaba a rugir. «No es tuyo», fue la única respuesta que escuchó, como si la esperanza misma fuera un objeto que se podía desechar. Los ojos del potro,
llenos de miedo y desconcierto, se fijaron por última vez en ella antes de desaparecer, y aquella imagen quedó grabada en su pecho, como una herida imposible de sanar. Cada noche, la niña soñaba con ese momento, con la duda que la atormentaba. ¿Él también la recordaba? ¿En algún rincón de su alma aún guardaba el eco de sus promesas? Años después, la vida la colocó nuevamente frente a él. Pero ya no era el potro inocente de sus juegos, ahora era una bestia, marcada por la violencia de un mundo que lo había utilizado y descartado. A través del rabioso relincho de su odio aprendido, la joven logró verlo, no como un animal para dominar, sino como un compañero perdido. No venía a doblegarlo, venía a recordarle quién era, a reparar, con paciencia y respeto, lo que otros habían destruido a golpes. La escena en la subasta, el desafío de Alejandro, las miradas incrédulas de la multitud, todo eso era ruido frente a lo que realmente los unía. El caballo no la obedecía porque fuera débil, caminaba junto a ella porque, en lo más profundo de su ser, aún resonaba la voz de aquella niña que le había prometido un futuro juntos. La joven, al caer la tarde, acarició la crin del caballo y susurró, con dulzura, algo solo él podía entender. No eran órdenes, no eran instrucciones, solo un juramento renovado que no necesitaba ser pronunciado en voz alta para perdurar. Mientras la multitud miraba, sorprendida por la magnitud de lo que había presenciado, la joven rechazó el dinero que se le ofrecía. «No quiero el dinero», dijo, su voz firme, sin titubeos. Los murmullos se esparcieron como un eco entre los presentes, pero ella se quedó allí, junto al caballo, su compañero de toda la vida. No era el premio lo que importaba, no era la victoria sobre los demás, sino la fidelidad a un recuerdo, la fuerza de una promesa que había sobrevivido a la distancia, al abandono y al tiempo. Alejandro, por primera vez, sintió el peso de su propia fragilidad, como si todas sus riquezas y poder fueran incapaces de llenar el vacío dejado por una lección que el dinero jamás podría comprar. La joven y el caballo se alejaron, caminando juntos, sin prisa, dejando atrás las apuestas rotas y las certezas desmoronadas. Nadie los detuvo, nadie volvió a reír. Algunos, en silencio, aplaudieron, pero no por la doma, sino por algo más grande, más profundo, más difícil de nombrar. Era la fidelidad a un recuerdo, la integridad de una promesa, la fuerza de una conexión que no se mide en monedas ni en victorias, sino en lo que se guarda en el alma. Esta historia no trató sobre un caballo salvaje ni sobre un millonario derrotado, sino sobre lo que no se compra, lo que no se olvida, lo que solo puede recuperarse con verdad. Y mientras se alejaban, la multitud entendió que no todos los premios se pueden sostener en las manos. Algunos se quedan contigo para siempre.